Detén todo lo que estás haciendo ahora mismo, porque lo que vas a escuchar no es un mensaje más, no es una reflexión ligera para acompañar el día y tampoco es contenido espiritual para pasar el rato. Esto es algo distinto, algo que si lo entiendes de verdad, puede cambiar la dirección de tu vida desde hoy, no por emoción momentánea, sino por una decisión profunda que nace cuando uno se enfrenta a una verdad que ya no puede ignorar. Y esa verdad está ligada a un momento concreto, a una fecha que muchos están dejando pasar como si no significara nada, el 16 de abril, mientras para la mayoría es solo otro día en el calendario. Para otros puede convertirse en un punto de quiebre, en un antes y un después, no porque la fecha tenga poder por sí misma, sino porque lo que se revela en ese tiempo tiene el poder de despertar lo que ha estado dormido dentro del corazón. Este mensaje va dirigido a personas de muchos lugares, a quienes viven su fe en silencio o con dudas, a quienes siguen buscando sentido en medio de rutinas que se repiten sin parar, en España, en México, en Argentina, en Colombia y en cada rincón donde todavía queda alguien que se pregunta si Dios sigue hablando hoy. Y la respuesta no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es otro. El problema es que hemos aprendido a vivir sin escuchar. Nos levantamos, revisamos el teléfono, consumimos noticias, corremos de una tarea a otra, volvemos agotados, buscamos distracción y repetimos el ciclo una y otra vez. Y en medio de todo eso, la voz de Dios no desaparece, pero queda enterrada bajo el ruido. Una voz que no suele imponerse, que no compite con el caos diario y que solo se percibe cuando uno se detiene lo suficiente como para escuchar en serio, en este tiempo que muchos llaman simplemente normal, pero que desde una mirada de fe se siente distinto. Estamos en un momento que invita a la reflexión profunda, especialmente porque acabamos de celebrar la resurrección, un acontecimiento que no es simbólico, sino central para millones de creyentes. Y aquí surge una pregunta que no se puede esquivar. Si de verdad creemos que Jesús murió y resucitó, si no es solo una idea aprendida, sino una convicción viva, entonces nada en nuestra vida puede seguir igual. No puede haber indiferencia, no puede haber rutina vacía, no puede haber fe reducida a costumbre, porque creer en la resurrección no es solo aceptar un hecho del pasado, es entender que la muerte no tiene la última palabra y que por lo tanto la desesperanza, el odio o la resignación tampoco deberían dominar el presente. Y es precisamente en este punto donde aparece lo esencial de este mensaje, porque el 16 de abril no se presenta como una fecha de predicciones o catástrofes, ni como una especie de señal misteriosa que anticipa eventos externos. No es eso. Lo que se plantea aquí es algo mucho más directo y al mismo tiempo mucho más incómodo. Una revelación sobre el interior del ser humano. Porque lo que realmente cambia la vida no es saber qué va a pasar fuera, sino descubrir qué está pasando dentro. Y esa es la parte que muchos evitan. Cuando la verdad de Dios ilumina el corazón, lo primero que aparece no es comodidad, sino confrontación. Se muestran zonas que hemos ignorado, errores que hemos normalizado, heridas que hemos dejado sin sanar y actitudes que hemos aprendido a justificar. Esa claridad puede generar miedo, como le ocurrió a quienes al encontrarse con la santidad se sintieron indignos. Pero ese miedo no es el final del proceso, es solo el inicio de un encuentro más profundo, porque aquí está la parte que lo cambia todo, incluso cuando el corazón se ve expuesto, incluso cuando la verdad incomoda, incluso cuando uno reconoce lo que ha intentado esconder durante años, la respuesta de Dios no es el rechazo, es la cercanía, no es la distancia, es el acercamiento. Y ese es el punto donde este mensaje comienza a volverse realmente serio, porque rompe con la idea de que el error nos aleja definitivamente. En lugar de eso, aparece una realidad distinta, la posibilidad de ser vistos completamente, sin máscaras, sin excusas, y aún así ser recibidos. Y eso es lo que prepara el terreno para lo que viene después, porque si uno entiende esto, entonces ya no puede seguir viviendo de la misma manera que antes. Y ahora es donde este mensaje entra en su parte más directa, en el punto donde ya no se puede escuchar de manera pasiva, porque lo que viene no busca agradar, busca confrontar con claridad. Puede incomodar, puede generar rechazo, incluso puede hacer que algunos decidan dejar de escuchar,
Pero eso no lo convierte en algo incorrecto. Al contrario, la verdad casi siempre incomoda antes de transformar. Y si hay algo constante a lo largo de la historia es que las verdades más necesarias son también las menos populares. No porque sean difíciles de entender, sino porque exigen un cambio real. Y ese cambio no siempre es cómodo. Por eso es importante decirlo sin rodeos. Uno de los problemas más grandes de nuestro tiempo es la pérdida de la verdad como referencia. Hoy en día se ha vuelto común escuchar que cada persona tiene su propia verdad, que lo correcto depende del punto de vista, que no se puede juzgar nada ni a nadie porque todo es relativo. Esta idea se presenta como una señal de apertura mental, como una forma moderna de convivencia, pero en la práctica está generando una consecuencia profunda, la confusión total entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando todo es válido, nada tiene valor real. Cuando no existe un criterio firme, cualquier decisión puede justificarse. Y eso no construye libertad, construye desorden. Porque una sociedad que no puede distinguir entre el bien y el mal no está avanzando, está perdiendo dirección. Poco a poco se empieza a normalizar lo que antes se cuestionaba. Se aplauden conductas que antes preocupaban y se critica a quienes intentan señalar una línea clara. Este proceso no ocurre de golpe, ocurre lentamente, casi sin que se note, hasta que un día la base misma de la convivencia se vuelve inestable. Esta situación no es nueva, aunque hoy se viva con más intensidad. Desde hace siglos se ha advertido sobre el riesgo de invertir los valores, de llamar bueno a lo que no lo es y rechazar lo que sí lo es. Y cuando eso ocurre de manera constante, el resultado no es progreso, es deterioro. Familias que se rompen con facilidad, jóvenes que crecen sin referencias sólidas, decisiones que se toman sin considerar consecuencias profundas. Todo esto no aparece por casualidad, es el resultado de una visión que ha eliminado la idea de verdad como guía. Y en medio de ese contexto hay una realidad que también está siendo afectada de forma directa a la familia. La familia, que durante mucho tiempo ha sido el espacio donde se forman las bases de una persona, hoy enfrenta una presión constante. No solo por dificultades internas, sino también por cambios externos que buscan redefinir lo que significa ser familia. Se presentan nuevas interpretaciones, se modifican conceptos y se plantea la idea de que todo puede adaptarse según las preferencias del momento. Pero aquí es importante detenerse y analizar con calma. La familia no es solo una construcción cultural que puede cambiar según tendencias. Es una estructura que responde a una necesidad humana profunda: estabilidad, acompañamiento, crecimiento conjunto. Cuando esa base se debilita, las consecuencias no tardan en aparecer. Los datos lo reflejan con claridad. Aumentan las separaciones, crecen los hogares fragmentados y cada vez más niños se desarrollan sin la presencia equilibrada de figuras que antes eran fundamentales. Esto no es solo un cambio social, es una transformación que afecta directamente la forma en que las personas se relacionan, toman decisiones y enfrentan la vida. Y dentro de este panorama hay muchas parejas que atraviesan momentos difíciles, que sienten que ya no pueden continuar, que han perdido la conexión que una vez los unió. A esas personas es importante decirles algo con total honestidad. Rendirse puede parecer la salida más fácil, pero no siempre es la solución más correcta. Hay historias que aún pueden reconstruirse, vínculos que pueden repararse, decisiones que pueden replantearse si existe voluntad real de hacerlo. Recordar el origen de una relación, volver al momento en que todo comenzó, no es un ejercicio de nostalgia, es una forma de recuperar perspectiva, porque muchas veces el problema no es la falta de amor, sino el desgaste acumulado, la falta de comunicación, las expectativas no cumplidas. Y aunque no todos los casos son iguales, en muchos existe la posibilidad de intentar de nuevo con una visión más clara y una intención más firme. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos con responsabilidad y compromiso. Porque cuando una estructura tan importante como la familia se rompe, el impacto va mucho más allá de dos personas. Pero hay otro aspecto que también necesita atención y que muchas veces pasa desapercibido
porque no es visible a simple vista. Se trata de la pérdida del sentido de lo sagrado, no en términos abstractos, sino en la forma en que las personas perciben lo que antes consideraban importante, intocable o digno de respeto profundo. Hoy en día, muchas experiencias que antes generaban recogimiento o reflexión se han vuelto rutinarias. Espacios que antes invitaban al silencio ahora se viven como cualquier otro lugar. Momentos que antes se consideraban especiales ahora se integran a la agenda sin mayor atención. Esa transformación no ocurre porque esas realidades hayan perdido valor, sino porque la percepción ha cambiado. Cuando todo se vuelve inmediato, cuando la atención se divide constantemente, cuando el tiempo se llena de estímulos, la capacidad de detenerse y profundizar se reduce. Y sin esa capacidad es difícil conectar con algo que requiere presencia, silencio y disposición interna. No es que lo sagrado haya desaparecido, es que ha sido desplazado por otras prioridades. Y en ese proceso se pierde una dimensión importante de la experiencia humana. Recuperar esa dimensión no implica abandonar la vida moderna ni rechazar el progreso. Implica hacer espacio. Espacio para el silencio, para la reflexión, para una conversación interna que muchas veces se evita. Porque en ese espacio es donde surgen las preguntas importantes, las que no tienen respuestas rápidas, las que obligan a mirar hacia adentro con honestidad. Y eso es precisamente lo que propone este momento, una pausa consciente, no como un acto simbólico, sino como una decisión concreta, detenerse, apagar el ruido externo y crear las condiciones necesarias para escuchar con claridad. Porque lo que está en juego no es una idea, es la dirección de la vida misma. Y ahora llegamos al punto final, al momento donde todo lo que se ha dicho toma forma concreta, porque escuchar sin actuar no cambia nada. Este mensaje no tiene sentido si se queda en una reflexión interesante o en una emoción pasajera. Lo que realmente importa es lo que sucede después, lo que cada persona decide hacer con lo que ha entendido hasta aquí. Y aquí es donde el enfoque cambia por completo, porque el 16 de abril no se presenta como una fecha de temor, sino como una oportunidad clara. No es un anuncio de desastre, es una invitación directa a la transformación. Es un momento que se abre para quienes están dispuestos a tomar en serio su propia vida, para quienes reconocen que no pueden seguir igual y necesitan un cambio real, profundo y sostenido. Este cambio no es superficial, no se trata de modificar algunos hábitos durante unos días y luego volver a lo mismo. Tampoco es una reacción emocional que depende del estado de ánimo o del impacto de un mensaje. Lo que se plantea aquí es una conversión completa, una decisión que afecta a la raíz de las prioridades, la forma de pensar, la manera de actuar y de relacionarse. Es un proceso que no ocurre de un día para otro, pero que comienza con una decisión clara. Y para que esa decisión no se quede en algo abstracto es necesario llevarla a acciones concretas, pasos reales que se puedan aplicar sin excusas. El primer paso es enfrentar la propia realidad con honestidad. Esto implica reconocer errores, aceptar responsabilidades y dejar de justificar lo que en el fondo se sabe que no está bien. No es un ejercicio cómodo, pero es necesario. Sin ese reconocimiento no hay punto de partida. El cambio real comienza cuando uno deja de engañarse a sí mismo y decide limpiar lo que ha ido acumulando con el tiempo. Es un proceso interno, pero también tiene una expresión externa, porque implica tomar decisiones distintas a partir de ese momento. No se trata de perfección inmediata, sino de dirección clara. El segundo paso tiene que ver con la forma en que se vive la fe en lo cotidiano, no como una obligación semanal ni como un acto automático, sino como una experiencia consciente. Participar, estar presente, entender lo que se está haciendo y por qué se hace, darle valor a lo que muchas veces se realiza por costumbre, porque cuando algo se vuelve rutinario pierde impacto y recuperar ese impacto requiere intención. No es cuestión de tiempo, es cuestión de atención. Y cuando la atención cambia, la experiencia también cambia. El tercer paso es volver a las fuentes, a aquello que contiene el mensaje original sin filtros ni interpretaciones externas. Leer, reflexionar, dedicar tiempo a comprender lo que muchas veces se ha dejado de lado, no como una tarea más, sino como una forma de reconectar con lo esencial. Este paso no requiere conocimientos avanzados, requiere disposición. Leer con calma, sin prisa,
permitiendo que el contenido tenga espacio para ser comprendido, porque en medio de tanta información, lo verdaderamente importante suele quedar olvidado. El cuarto paso es desarrollar una comunicación más directa y sincera, no solo con los demás, sino también a nivel personal. Expresar lo que se siente, lo que preocupa, lo que se agradece. No todo tiene que ser estructurado o perfecto. A veces lo más valioso es lo más simple, lo que sale sin filtros. Esta forma de comunicación permite liberar tensiones, aclarar ideas y fortalecer la conexión con lo que realmente importa. Guardar todo en silencio no resuelve nada, solo acumula. Y en algún momento eso acumulado termina afectando más de lo que se esperaba. El quinto paso es llevar todo lo anterior a acciones concretas hacia los demás, porque cualquier cambio que no se refleja en la forma de tratar a otros queda incompleto. Ayudar, escuchar, reparar relaciones, tomar la iniciativa cuando hace falta. No esperar el momento perfecto, no posponer lo que se puede hacer ahora. La coherencia entre lo que se cree y lo que se hace es lo que da credibilidad a cualquier proceso de cambio. Y esa coherencia se construye en lo cotidiano, en decisiones pequeñas que sumadas generan un impacto real. Todo esto no es una teoría, es una propuesta práctica. Y el 16 de abril se presenta como el momento para comenzar. No porque sea el único día posible, sino porque es el día en que estás recibiendo este mensaje. Y eso ya lo convierte en un punto de partida válido. No hay necesidad de esperar condiciones ideales, ni de tener todo resuelto antes de empezar. Lo único necesario es la decisión de avanzar, porque quedarse en el mismo lugar, después de haber entendido lo que está en juego, ya no es una opción neutral, es una elección con consecuencias. La imagen final que queda es clara. No se trata de alcanzar una perfección inmediata, sino de iniciar un camino con dirección. Un camino donde cada paso cuenta, donde cada decisión suma, donde cada intento tiene valor. Y en ese proceso lo importante no es la velocidad, sino la constancia. Porque los cambios que realmente transforman la vida no ocurren de golpe. Se construyen con el tiempo, con esfuerzo, con intención. Y todo comienza en un momento específico, en una decisión concreta, en un punto como este. Ahora, si este mensaje te hizo pensar, si en algún momento sentiste que hablaba directamente contigo, entonces no lo dejes aquí. Dale continuidad. Toma uno de estos pasos y aplícalo hoy. No mañana, no cuando tengas más tiempo, hoy. Porque las oportunidades reales no siempre se repiten y reconocer una es solo el primer paso. Actuar sobre ella es lo que marca la diferencia.